Buenos días, vamos a estudiar hoy Hilchot Shabbat, las leyes de Shabbat, capítulo 6. En este capítulo, el Rambam va a abordar las leyes relacionadas con pedirle a un gentil que realice labores prohibidas en Shabbat. Esto es conocido en la halajá como Amirá Le'akum. ¿Cuándo está permitido beneficiarse de una labor hecha por un no judío? ¿Y en qué situaciones los jajamim, los sabios, flexibilizaron estas prohibiciones? También se tratan temas como asociaciones comerciales entre un judío y un gentil, trabajos realizados públicamente en nombre de un judío, enviar cartas antes de Shabbat y las consecuencias de una labor prohibida realizada por un judío en Shabbat. Halajá 1. Aunque los gentiles no están obligados a observar el Shabbat, nos está prohibido decirle a un gentil que realiza una labor en Shabbat en nuestro nombre. Esto aplica incluso si las instrucciones le fueron dadas antes de Shabbat y no necesitamos el resultado de su trabajo hasta después de Shabbat. Todo esto está prohibido por decreto rabínico para evitar que las personas tomen el Shabbat a la ligera y eventualmente llegan ellas mismas a realizar labores prohibidas. Halajá 2. Las siguientes reglas se aplican cuando un gentil realiza por iniciativa propia una labor prohibida en Shabbat. Si la realizó para beneficio de un judío, está prohibido beneficiarse de esa labor hasta después de Shabbat y aún entonces debe esperarse el tiempo necesario que hubiera tomado realizar esa labor. O sea, no puedes ni siquiera beneficiar después de Shabbat, porque capaz diría, ok, bueno, no lo voy a usar en Shabbat, pero me puedo adelantar lo que toma, ¿no? Esta labor después de Shabbat, que lo haga ahora y yo lo uso después. No, tiene que esperar ese tiempo que tomó hacerlo. Este permiso aplica solamente cuando el asunto no es público, es decir, cuando no todos saben que el trabajo se está realizando para un judío. Y si el gentil realizó la labor únicamente para su propio beneficio, está permitido beneficiarse de ella incluso en Shabbat. Halajá 3 dice el Rambam, ¿qué implica esto? Si un gentil encendió una vela para sí mismo, un judío también puede realizar actividades usando esa luz. Si la encendió para un judío, está prohibido. Del mismo modo, si un gentil construyó una rampa para bajar de un barco para sí mismo, un judío puede descender después de él. Si la hizo para el judío, está prohibido. Si llenó una zanja de agua para que su animal bebiera, un judío puede luego hacer beber a su propio animal de ahí. Si lo hizo para el judío, está prohibido. Si un gentil recogió hierba para alimentar a su animal, un judío puede llevar su animal a comer de ella, siempre que el gentil no conozca a ese judío. Si lo conoce, está prohibido, no sea que el gentil agregue más hierba específicamente para él, o sea, para su amigo. No sea que el gentil agregue más hierba específicamente para él y termine realizando una labor prohibida en beneficio del judío. Lo mismo aplica en cualquier caso donde existe la posibilidad de que el gentil aumente su trabajo por causa del judío. Halajá 4. En cambio, cuando se trata de algo donde no existe diferencia entre aumentar o disminuir el esfuerzo por el judío, como una lámpara o una rampa, dado que el gentil realizó la acción para sí mismo, el judío puede beneficiarse de ella en Shabbat incluso
si el gentil lo conoce. Las siguientes reglas aplican cuando una lámpara fue encendida en una reunión de judíos y gentiles en Shabbat. Si la mayoría son judíos, está prohibido beneficiarse de la luz. Si la mayoría son gentiles, está permitido. Si son cantidades iguales, está prohibido. Si se produjo un incendio en Shabbat y un gentil viene a apagarlo, no debemos decirle apágalo. Tampoco debemos decirle no le apagas, no lo apagues. Porque el descanso del gentil no es nuestra responsabilidad. Lo mismo aplica en casos similares. Halajá 5. Las siguientes reglas aplican cuando gentiles fabrican una ataúd, cavan una tumba o traen flautas para lamentaciones por un fallecido. Si se hizo discretamente, debe esperarse después de Shabbat el tiempo necesario para haber realizado esa actividad y luego se puede usar. Pero si fue algo público, por ejemplo, la tumba estaba en la plaza y todos saben que se hizo para determinado judío, ese judío nunca podrá ser enterrado usando ese lugar. Otro judío sí puede beneficiarse de ello después de esperar el tiempo correspondiente. Lo mismo aplica en situaciones similares. Halajá 6. Las siguientes reglas aplican cuando un gentil trae flautas en Shabbat para lamentar un fallecido, que aparentemente eso era la costumbre. Incluso si las trajo desde fuera de la muralla cercana, debe esperarse después de Shabbat el tiempo necesario para traerlas desde un lugar cercano y solamente entonces podrán utilizarse. Esto se debe a la sospecha que quizás fueron traídas desde un lugar lejano durante la noche. Si se sabe con certeza que fueron traídas desde lejos en Shabbat, debe esperarse el tiempo necesario que hubiera tomado traerlas desde ese lugar después de Shabbat. Todo esto aplica únicamente si no fueron traídas públicamente. Entonces ya estamos viendo que eso de pedirle a un no judío que haga cosas para uno no es tan sencillo como la gente cree. Halajá 7. Las siguientes reglas aplican a una ciudad habitada por judíos y gentiles que posea una casa de baños abierta en Shabbat. Si la mayoría de los bañistas son gentiles, se permite bañarse ahí inmediatamente después de Shabbat. Si la mayoría son judíos, debe esperarse el tiempo necesario para calentar el agua. Si son iguales en número, también debe esperarse, porque asumimos que el agua fue calentada para la mayoría de los usuarios. Lo mismo aplica en situaciones similares. Halajá 8. Un judío que le ordena a un gentil realizar una labor prohibida en Shabbat transgrede y merece azotes por conducta rebelde. Sin embargo, puede beneficiarse del trabajo después de Shabbat tras esperar el tiempo necesario para realizar la labor. La razón principal por la cual los sabios prohibieron beneficiarse inmediatamente después de Shabbat es para que una persona no llegue a decirle a un gentil que haga trabajo para él en Shabbat para tenerlo apenas termina Shabbat. Entonces él no piensa usarlo en Shabbat, pero él quiere tenerlo apenas termina Shabbat. Como de todas formas debe esperar, no obtiene un beneficio inmediato y no tendrá incentivo para hacerlo. Halajá 9. Un judío puede pedirle a un gentil que haga algo que no constituya una labor prohibida por la Torá, sino solamente una prohibición rabínica. Shevut se llama. Una prohibición rabínica es Shevut. Cuando existe, en estos casos, esto es permitido. Cuando existe una enfermedad leve, una gran necesidad o una mitzvah. Halajá 10, ¿qué implica esto? En Shabbat, un judío puede pedirle a un gentil que
suba a un árbol o cruce agua nadando para traer un shofar o un cuchillo para una circuncisión. Asimismo, puede pedirle a un gentil que traiga agua caliente de un patio a otro para lavar a un niño o a una persona enferma, aunque no se haya hecho eruv. Eruv es lo que vamos a estudiar después, que es lo que permite cargar en Shabbat. Lo mismo aplica en situaciones similares. Halajá 11, cuando una persona compra una casa en Eretz Israel a un gentil, puede decirle al gentil que redacte el contrato de venta en Shabbat. Aunque pedirle a un gentil que haga una labor prohibida en Shabbat es una prohibición rabínica, los sabios no aplicaron su decreto aquí debido a la importancia de establecerse en Eretz Israel. Lo mismo aplica respecto a Siria, porque en este asunto tiene un estatus similar a Eretz Israel. Sabemos que David Amelech, el rey David, conquistó a Siria, ¿no? Entonces, en ciertas cosas, Siria tiene la misma ley que Eretz Israel. Halajá 12, cuando una persona contrata a un gentil para realizar una tarea por un precio fijo, el gentil se considera trabajando para su propio beneficio. Por ello, incluso si trabaja en Shabbat, está permitido. Asimismo, se puede contratar a un gentil por un largo plazo, aunque realiza labores prohibidas en Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona contrata a un gentil por 1 o 2 años como escriba o tejedor, está permitido que escriba o teja en Shabbat. Es como si hubiera sido contratado para producir un resultado final específico y él puede trabajar cuando él quiera. Esto aplica siempre que no se le pague por el día. Si le paga por día, entonces ya estás pagando por un trabajo en Shabbat. Halajá 13. Halajá 13. Cuando aplica lo anterior, cuando el asunto es discreto y la gente no sabe que la labor realizada en Shabbat es para un judío. Pero si se trata de algo público y conocido, está prohibido. Quien vea al gentil trabajando no sabrá que fue contratado por obra terminada y dirá que el judío contrató un trabajador para Shabbat. Halajá 14. Por ello, si un judío contrata a un gentil para construir un patio o una pared, cosechar un campo o plantar un viñedo, si el proyecto está dentro de la ciudad o dentro del límite de Shabbat, está prohibido permitirle trabajar en Shabbat porque la gente va a ver que es para un judío. Si está fuera del límite de Shabbat, está permitido porque no habrá judíos que lo vean trabajando. Halajá 15. Asimismo, un judío puede arrendar su campo o viñedo a un gentil, aunque el gentil trabaja ahí en Shabbat, porque las personas entienden que fue alquilado o dado bajo un acuerdo de participación. Sin embargo, un negocio conocido públicamente con el nombre de su dueño judío y que normalmente no se arrienda, no puede darse a un gentil para trabajar en Shabbat. La gente asociará el trabajo con el nombre del judío. Halajá 16. Está permitido prestar o alquilar utensilios a un gentil, aunque él realice labores prohibidas con ellos en Shabbat, porque no estamos obligados a hacer descansar nuestros utensilios. Sin embargo, está prohibido prestar o alquilar un siervo o animales para trabajar en Shabbat. ¿Por qué? Porque sí estamos obligados a que descansen. Nuestros utensilios no, pero un siervo animal sí. Halajá 17. Las siguientes reglas aplican cuando un judío y un gentil forman una sociedad comercial. Si desde el principio estipularon que todas las ganancias de Shabbat van a pertenecer al gentil y las del otro día al judío, está permitido. Pero si no hicieron esa condición inicialmente, el gentil debe tomar todas las ganancias de Shabbat y luego dividir el resto en partes iguales.
El gentil no necesita compensar al judío por Shabbat, a menos que eso haya sido estipulado previamente. Lo mismo aplica respecto a un campo trabajado en sociedad. Halajá 18. Si no se hizo la condición mencionada y ya mezclaron todas las ganancias, el Rambam escribe que el gentil debería tomar una séptima parte de las ganancias y luego dividir el resto en partes iguales. Cuando un judío entrega dinero a un gentil para invertir, pueden dividir las ganancias equitativamente, aunque el gentil haga negocios con ese dinero en Shabbat. Todos los Geonim estuvieron de acuerdo con esta ley. Halajá 19. Un judío no debe entregar utensilios a un artesano gentil el viernes para que trabaje en ellos, aunque ya hayan fijado un precio, a menos que haya tiempo suficiente para que el gentil salga de la casa antes de Shabbat. Asimismo, no se debe vender, prestar, empeñar ni regalar objetos a un gentil, a menos que pueda salir de la casa del judío antes de Shabbat. Mientras el gentil sigue dentro de la casa, nadie sabe cuándo recibió el objeto. Por eso, si sale con él en Shabbat, parecerá que fue entregado en Shabbat mismo. Halajá 20. Las siguientes reglas aplican cuando una persona entrega una carta a un gentil para llevarla a otra ciudad. Si fijó un precio, está permitido incluso si el gentil la lleva en Shabbat. Esto aplica incluso si la carta se entrega justo antes de Shabbat, siempre que el gentil salga antes de comenzar Shabbat. Si no se fijó un precio, entonces es lo siguiente. Si existe una persona encargada oficialmente de distribuir cartas, se permite entregar la carta antes de Shabbat si hay tiempo para que llegue a una casa cercana a la muralla antes del comienzo de Shabbat. Pero si no existe tal sistema y el gentil mismo llevará la carta, está prohibido enviarla sin fijar previamente un precio. Halajá 21. Está permitido que un gentil cargando sus pertenencias las introduzca en la casa de un judío en Shabbat. Incluso está permitido decirle, ponlas en esta esquina. Se puede invitar a un gentil a comer en Shabbat y servirle comida. Si él saca la comida fuera de la casa, no hay problema porque no estamos obligados a hacer que él observe Shabbat. Asimismo, se puede dar comida a un perro en el patio. Si el perro la saca fuera, no hay problema. Halajá 22. Cuando una persona está viajando con dinero y comienza Shabbat, debe entregar su cartera a un gentil para que la cargue por él. Después de Shabbat puede recuperarla. Esto está permitido aunque no le haya pagado y aunque se la entregue después del anochecer. Los sabios permitieron esto porque una persona se angustia mucho por su dinero. Si no le permitieran entregárselo a un gentil, algo prohibido solo rabínicamente, tememos que termine cargándolo él mismo y transgreda una prohibición de la Torá. Todo esto aplica respecto a su cartera, pero a un objeto sin dueño que encontró no puede entregárselo a un gentil, más bien debe transportarlo menos de 4 codos por vez hasta llegar a un lugar seguro, porque la prohibición de cargar es 4 codos, entonces que lo haga como en pequeños incrementos para que no haga la prohibición bíblica. Halajá 23. Las siguientes reglas aplican cuando un judío realiza un labor prohibida en Shabbat. Si lo hizo deliberadamente, le está prohibido beneficiarse de esa labor para siempre. Otros judíos sí pueden beneficiarse de ella inmediatamente después de Shabbat, como está escrito, Ushemartem et Shabbat ki kodesh lachem, y observan
observarán el Shabbat porque es santo para ustedes. Nuestros sabios explicaron, el Shabbat es santo, pero el producto de la labor realizada en él no se vuelve santo. ¿Qué implica esto? Si un judío cocinó comida en Shabbat deliberadamente, otros judíos pueden comerla después de Shabbat, pero él nunca puede comerla. Si cocinó sin saber que está prohibido, tanto él como otros pueden comerlo inmediatamente después de Shabbat. Lo mismo aplica en situaciones similares. Halajá 24. Cuando frutas fueron llevadas fuera del límite de Shabbat de una ciudad y luego regresadas sin intención deliberada, se permite comerlas en Shabbat porque no ocurrió ningún cambio físico en ellos. Si fueron regresadas deliberadamente, no se permite beneficiarse de ellas hasta después de Shabbat. Última halajá de hoy, halajá 25. Cuando una persona contrata a un trabajador para cuidar una vaca o un bebé, no deben pagarle específicamente por Shabbat. Por lo tanto, el trabajador no es responsable por lo ocurrido en Shabbat. Pero si fue contratado por semana, mes o año, recibe pago completo y sí es responsable por Shabbat. En este caso, el trabajador no debe decir, págame por Shabbat, sino págame por el año o págame por los 10 días. Así queda claro que no está contratándolo específicamente para Shabbat. Con esto terminamos el capítulo 6.